Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo House View de Cohen. Como siempre, vamos a dar un panorama de la coyuntura global para ver qué nos puede esperar este 2021 que se aproxima. Bueno, supongo que están viendo bien, cualquier cosa me van escribiendo, pero bueno, la idea, el título de este House View es Outlook 2021, la economía de la post-pandemia, en la que vamos a analizar dos eventos, o por lo menos dos situaciones diferentes, en la cual, por un lado, tenemos a la economía global, claramente con un escenario mucho más optimista, con una recuperación global, como la era de la post-pandemia ya prácticamente establecida, con muy buenas perspectivas para Estados Unidos, para China, para Europa, y todo un contexto que hace que el escenario internacional va a ser sumamente favorable, o por lo menos desde el vamos parece mucho más alentador. En el caso de Argentina, la situación es un poco más diferente, como vamos a ver. Argentina siempre va a estar en esa cornisa, en ese escenario binario, en el cual tenemos muchos deberes por hacer y en un contexto de alta tensión local. Entonces, lo que vamos a tratar de vislumbrar, o por lo menos es ver qué podemos esperar para el año que viene, sin que esto sea una bola de cristal, sino básicamente lo que quiero mostrarles es cuáles son los factores a tener en cuenta para ver si a lo largo del año este escenario se va cumpliendo o merece cierto cambio. Entonces, arrancando ya por el escenario global, bueno, acá vemos prácticamente que la pandemia en 2020 para los mercados fue solamente una tormenta que duró menos de un mes, o por lo menos que duró solamente durante el en el periodo marzo-mayo, si quieren, en el cual una vez que se hizo el gran apagón mundial, las bolsas, como habíamos visto la semana pasada, habían acusado recibo y tuvieron una de las caídas históricas, pero a partir de entonces todas esas baterías de medidas que tomaron las políticas tanto monetarias como fiscal, al mismo tiempo la apertura gradual y natural de la economía, es decir, es como que se apagaron las máquinas y de a poco se empezaron a prender y obviamente eso empezó a traccionar y obviamente el mercado siempre va un paso adelante de los acontecimientos, siempre se adelanta, siempre tiene expectativas y esas expectativas siempre fueron más alentadores de lo que iba mostrando la macroeconomía. Y fíjense en este gráfico que mostramos cómo tuvo esa especie de bajón y recuperación hasta septiembre. Después, allá de septiembre a principios de noviembre, tuvimos un escenario un poco volátil en el cual un poco decepcionaban los balances de las empresas. También empezaba una segunda ola en el hemisferio norte mucho más, o por lo menos con bastante intensidad y que no estaba previsto, y a esto se sumaba un escenario electoral en Estados Unidos que por suerte se acabó, o por lo menos casi con el 99%, bueno, digamos 100%, no pongamos if en esta charla, y digamos que ese escenario electoral se terminó y en el cual el broche de oro en fines de octubre y principios de noviembre fue la exitosa prueba de la vacuna que empezó con Pfizer y siguió con los demás laboratorios, y ya de por sí ya el mundo empieza en esta especie de vacunación. Obviamente es muy incipiente, pero al mercado poco le importa que sea incipiente, lo importante es que empieza a evaluar un escenario de post-pandemia, sin nuevos shocks tan negativos como el que tuvimos en el segundo trimestre de este año. Y entonces acá vemos esta linda historia que por suerte me toca contar, que es con todos los mercados yendo para arriba, y cómo le iba a poner un poco en este título exuberancia irracional en algún momento cuando las tendencias son tan claras, tan fuertes. Siempre acá uno empieza a tratar de ver, bueno, cuál va a ser el evento que el mercado no espere, no está esperando y empiece cierta corrección.
Este contexto de recuperación de los mercados globales, yo ahí le puse el S&P, pero cualquier índice de bolsa que pongamos y cualquier país que pongamos, el dibujo es prácticamente el mismo, salvo, como siempre, el de Argentina. Pero la buena noticia que se da a este contexto de recuperación de los mercados, y acá empieza a estar el core de esta presentación, que es la debilidad del dólar a nivel mundial, ¿no? Fíjense en esta dinámica que tiene el dólar, esto es contra las principales monedas, el DXY es un índice que mide la cotización del dólar contra las monedas más tradeadas, en ese sentido cobra mucha relevancia con el euro, el yen, el yuan, el yen y las coronas y la libra. Esto hace que, digamos, no es un termómetro de los emergentes, de las monedas emergentes, pero sí es un indicador que me muestra que, bueno, el hecho de que la economía se recupere, que los mercados se recuperen en esta abundante liquidez que hay en los mercados, Estados Unidos, el dólar pierde ese poder que era de refugio de valor, si quieren, y digamos, está en su nivel mínimo de mucho tiempo, ¿no? Eso se da, fíjense, este viajecito a la baja que se da el dólar, casi un 5% desde principios de noviembre, se da en un contexto de que también subieron las tasas. Recuerden, yo la semana pasada, la charla pasada les había comentado que esta debilidad del dólar también se daba en un contexto de fuerte liquidez y en el cual las tasas estaban en nivel mínimo. Fíjense, como siempre, ¿no? Cuando uno analiza las cosas, siempre, nunca todo es tan lineal ni tan automático, pero fíjense que la debilidad del dólar o este debilitamiento que tuvo el dólar en los últimos 2 meses se da también en un contexto de suba en las tasas de interés de los bonos del Tesoro. ¿Qué es lo que quiero marcar acá? Es que ese 0,51, esas tasas ultra bajas que tenían los bonos del Tesoro, claramente era un outlier y de a poco esta situación se va a ir normalizando y no es por el momento como así decirlo, un quiebre de tendencia en cuanto a que las tasas se van a pegar un viajecito a la suba y quebrar la tendencia del dólar. Hoy por lo menos no estamos viendo eso, como vamos a ver más adelante. Lo que está pasando en el tema de tasas es cierta normalización, entonces es como que podríamos resumir este análisis que está teniendo la economía global y los mercados como una normalización con euforia. Entonces, esa normalización con euforia es lo que a nosotros nos viene bien y al mundo le viene bien, básicamente por el principal driver, como les dije, era la debilidad del dólar, y esa debilidad del dólar es lo que permite que los commodities recuperen valor. Entonces acá empezamos a unir cabos de por qué esta euforia, a ver si es justificada o injustificada. Acá en este gráfico ustedes ven a su izquierda el tipo de cambio del dólar. Esto es contra todo, desde el punto de vista de Estados Unidos, difiere un poco del DXY porque acá depende un poco del comercio con Estados Unidos, pero el dibujo es el mismo. Fíjense en los periodos de apreciación del dólar, es decir, cuando la línea fucsia se me va para arriba, cómo los commodities acusan recibo. Ahí tenemos el periodo del 81-86, ahí recuerden que teníamos la crisis del dólar contra el marco y el yen. Recuerden allá, no queremos hacer historia, pero allá en ese entonces había una decisión de las autoridades de Estados Unidos de terminar con esta apreciación del dólar que había sido tan fuerte para la economía. Recuerden que también ahí estaban las tasas de interés en el cielo, ¿no? Y eso hacía que el dólar se apreciara contra todas las monedas y eso complicaba la economía americana. Después tuvimos un periodo de dólar estable durante los 90, en el cual los commodities ahí brillaron por su indiferencia, digamos, commodities estables, sin grandes saltos. Y después tenemos ese gran ciclo que nos vino tan bien a los argentinos o a los emergentes en particular, como a partir del 2001 hasta, si quieren, pongamos hasta el 2011, el dólar tuvo ese rally bajista, digamos, el dólar se debilitó contra todas las monedas y eso también permitió que los commodities alcancen nuevos picos, ¿no? Y desde entonces, como ustedes saben, en la última década tuvimos un montón de eventos no esperados. Te recuerden, además de la crisis de Lehman, después tuvimos el problema
en la eurozona, que no sabíamos cuánto iba a durar allá por el 2012, después tuvimos la fuerte desaceleración de la economía china y finalmente tuvimos este año el shock de la pandemia, todo lo cual hizo que el dólar, digamos, quiebre esa tendencia, la apreciación que venía teniendo en la era Trump y empiece un nuevo ciclo de debilitamiento. Vamos a ver hasta dónde llega este debilitamiento del dólar, pero a nosotros lo que nos importa y nos interesa y la verdad que es lo que más vamos a mirar en el corto plazo, es qué potencial va a tener esta suba del dólar sobre esta recuperación de los precios de las materias primas, en el cual vemos que ya están en el nivel más alto de los últimos 4 o 5 años. Ahí en el gráfico de la derecha ahí lo tienen como para verlo de un poco más cerca, pero básicamente es un espejo, como siempre les digo, como siempre sugiero o recomiendo, no miren tanto los gráficos con una cuestión tan lineal, que si sube 10% el dólar, los commodities caen otro 10%. No, acá seguramente nos equivoquemos si buscamos esas correlaciones. Lo importante acá es ver el contenido de esta historia, cuáles son los fundamentals que están detrás de esto, para ver si hay cambios de tendencia y actuar en consecuencia. Entonces, además del debilitamiento del dólar a nivel global, tenemos la buena noticia, un poco que les sabíamos que quizás fue el core de la presentación del mes pasado, que es la recuperación que tuvieron las economías después del gran apagón del segundo trimestre. Ahí fíjense en el gráfico de la izquierda, cómo cayó el PBI de Estados Unidos. Recuerden, esto es variación contra el trimestre anterior, sin anualizar para no deprimirnos tanto y tampoco por no estar eufóricos por los rebotes, pero claramente ahí tuvimos Estados Unidos una caída histórica del 9%, fue histórica y también única en el sentido que fue una caída que se dio tanto en servicios como en bienes, digamos, siempre por lo general las economías tienen un sector como de colchón del ciclo, y en este caso, por lo general, los servicios son mucho menos volátiles que el PBI de bienes, si quieren, y la particularidad que tuvo la crisis del COVID es que se dio tanto en bienes y en servicios y con caídas históricas, ¿no? Fíjense, Estados Unidos cayó al 9%, obviamente después vino el rebote, digamos al 7,4%, antes de entrar en el cuarto trimestre, sigamos con Europa, cayó al 12%, fue claramente la región, sacando Latinoamérica, ¿no? Pero desde los grandes, de los bloques desarrollados, la que más padeció la crisis del COVID. Obviamente después también tuvo ese rebote en el tercer trimestre. Japón, un dibujo similar, con un poco siempre los japoneses siempre más moderados en todas sus dinámicas. Tenemos el gran culpable, si quieren, para hacer un abuso del lenguaje, pero fíjense cómo China, digamos, fue la que padeció el COVID en el primer trimestre, acusó recibo esa caída histórica que veíamos en el primer trimestre de este año. Todos estábamos sorprendidos, quizás como viendo un evento único en la historia de la China moderna, que su Producto Bruto Interno caiga 10% en un solo trimestre, básicamente cuando venía en un ritmo del 1,5-2% todos los trimestres durante hace 30 años. Entonces esto sí claramente, incluso superando con creces lo que fue la crisis de Lehman allá por 2008, entonces tuvimos esta fuerte caída y ya China en el segundo trimestre ya mostraba este rebote, ya marcaba el camino de la recuperación, y en el tercer trimestre obviamente moderó esa suba al 2,7%, y después el otro actor que nos interesa a nosotros, que es Brasil, que también viene, al igual que nosotros, de un ciclo de recesión mucho más largo, empezó allá por 2014, pero bueno, el COVID claramente hizo de las suyas, una economía que cayó casi el 10%, y también tuvo un rebote, pero un rebote un poco más mezquino del que tuvieron las demás economías. Pero afortunadamente en el cuarto trimestre empezaría a tener dinamismo. Y con esto me voy metiendo ya qué está pasando en el cuarto trimestre, porque recuerden que estamos transitando este cuarto trimestre con indicadores mixtos. Por un lado, los indicadores de salud que no son buenos, con
con esta segunda o tercera ola que golpeó muy fuerte a Europa. Fíjense cómo las perspectivas para Europa es una caída del 2,2% para el cuarto trimestre. Para el caso de Japón, una suba moderada del 0,9%. Y acá empieza un poco lo más importante que tenemos que empezar a ver es cuán fuerte es la recuperación de Estados Unidos. Las perspectivas marcan acá una alza, esto es el promedio de las estimaciones de los analistas que publica Bloomberg, y dan para el cuarto trimestre un crecimiento del 1%. Como siempre digo, cuando hay tanta volatilidad en la macro, hay excesiva volatilidad en las estimaciones. Fíjense, la semana pasada tuvimos que mientras salía un dato de empleo, que si bien fue bueno porque la economía sigue creando empleo, está claro que no lo hace al ritmo que lo hacía en el tercer trimestre de pleno rebote. Para que se den una idea, durante el tercer trimestre Estados Unidos la creación de puestos de trabajo eran más o menos 600.000, 700.000 puestos de trabajo por mes, digamos, un poco recuperando de lo que fue la piña de abril y mayo. Y en noviembre se crearon solamente, entre comillas, menos, en torno a los 300.000. Acá lo que marca es dos cosas. Primero, la moderación natural que tiene la economía y estabilizándose, pero también empezamos a ver en varios sectores que el hecho de que haya vuelto el COVID, o por lo menos los contagios, y esto obligó a más restricciones, nuevamente a esto para algunos sectores que querían empezar a levantar la cabeza, les cayó como un garrote encima y se ve que la creación de empleo le aflojó. Entonces, en este sentido también tenemos que, por otro lado, la Reserva Federal de Atlanta tira un número que sus estimaciones le dan que en el cuarto trimestre la economía habría crecido más o menos al 2,5%, básicamente 11% anualizado le está dando, mientras que la Reserva Federal de Nueva York da un número mucho más amarrete. Entonces, lo que quiero marcar con esto es que es un escenario optimista, pero no deja de ser volátil, y esa volatilidad en las estimaciones es lo que también va a ser un caldo de cultivo para cierta corrección que pueda tener el mercado en el mediano plazo. Pero más allá de esta corrección natural que puede tener un mercado que viene subiendo prácticamente exponencialmente y sin volatilidad, porque prácticamente viene subiendo todos los días, cuando miramos la foto de que esperamos para el 2021, acá vemos un poco por qué cierto optimismo para la economía global. Fíjense, hoy en el gráfico de la derecha ustedes ven cómo está el PBI de cada zona y cada país allá desde el cuarto trimestre del año pasado, en el cual tomamos ese como base porque es previo al golpe del COVID. Fíjense China, el dibujo que hace, digamos, esa caída de casi el 10%, de más del 10% que tuvo en el primer trimestre, como ya en el cuarto trimestre estarías 5% por encima. Acá tengamos cuidado con esto, porque cada uno puede decir, bueno, se recuperó China, no pasó nada, pero tengan en cuenta que China con todo este envión habría crecido en 2020 el 2%. El 2% obviamente para China es casi el 3% para Estados Unidos, ¿no? Pues básicamente venía creciendo al 6%, haber caído al 2% es la verdad que marca un poco la gravedad que tuvo la crisis. Y al mismo tiempo acá ven cómo entre los tres bloques, los tres grandes bloques, como Estados Unidos va a seguir siendo junto con China, esa locomotora de la demanda global, seguido un poco más atrás por Japón, y finalmente Europa, siempre esta especie de tortuga europea, es decir, Europa siempre es como ese barco grande que le cuesta moverse y doblar a tiempo, pero con un sendero de recuperación un poco más lento, pero recuperación al fin. Así que estos son las cosas que debemos ir mirando de cara a los próximos meses. Sobre todo va a cobrar relevancia a ver qué pasó en el cuarto trimestre verdaderamente. Hoy por hoy son todas estimaciones. Confiamos en la media de los analistas, pero acá, como les dije, va a estar el caldo de cultivo de la volatilidad del corto plazo. No quiero decir que con eso esa volatilidad me quiebre el ciclo de recuperación, pero sí nos va a dar cierta pauta de
bajar un poco los decibeles o por lo menos ir moldeando nuestras expectativas. Entonces, con esto de la recuperación global, ahí tenemos el primer punto de por qué el optimismo para el año que viene. Pero esta recuperación global, como les digo, el core para nosotros, o por lo menos lo que intuyo que es lo más importante, es esta debilidad del dólar, a ver si se puede mantener. Va a ser una recuperación con dólar débil y por eso es este optimismo generalizado, ¿no? Cuando vemos qué está pasando en el comercio global, acá vemos, bueno, cómo China es la gran locomotora mundial en cuanto al comercio exterior. Fíjense lo que fue el 2019, con exportaciones e importaciones bajando, o por lo menos amesetadas. Ahí podríamos atribuirle a la guerra comercial, que ahora lo vamos a ver un poquito, pero lo cierto es, para sin entrar en historia, el ciclo de recesión mundial golpeó fuerte a sus exportaciones. Fíjense que China cayeron las exportaciones un 17%, y ya para noviembre, esto es promedio móvil 3 meses, aumentaron al 14%. Si quieren ir un poquito más en el margen, en noviembre aumentaron al 21% interanual. Un poco con eso, saquémosle un poco también la espuma a ese 21%, porque como ven en el gráfico de la izquierda, eso estamos comparando contra un fines de 2019 bastante flojo en materia de comercio exterior. Pero bueno, a nosotros nos importan las dinámicas, nos importan buscamos tendencias, y lo cierto es que China exporta mucho, que China está exportando mucho, y implica que la demanda del resto del mundo se está recuperando. Y como si eso fuera poco también, China también está aumentando bastante fuerte sus importaciones. Esto es, que China empiece a demandar más importaciones, dado como es su característica de comercio exterior, en el cual es demandante neto de materias primas. Obviamente este 10% del aumento de las importaciones de China es el incremento de las exportaciones de los países emergentes, ¿no? Por otro lado, tenemos la otra locomotora, la otra demandante de producción a nivel global, que es Estados Unidos, y como ven, hace el mismo dibujo. Claramente no podemos asimilar, no puede tener la misma la misma potencia en cuanto al crecimiento que está teniendo China, pero sí, fíjense cómo las exportaciones de Estados Unidos e importaciones que allá por junio caían al 30 y 20%, hoy prácticamente ya se han estabilizado, en lo cual acá marca otro, con esto voy entrando un poco al otro core de la cuestión de por qué el dólar va a ser más debilitado, y que va a ser un poco la historia a seguir, es ¿cuántos dólares va a necesitar Estados Unidos para estabilizar sus cuentas externas? Obviamente que en el caso de que, como vemos en estos gráficos, que China, al ser un país superavitario, un país exportador de ahorro, digamos, aumenten las exportaciones por encima de las importaciones, lo que vamos a ver es que la balanza comercial de China se va a hacer más superavitaria. Y en el caso de Estados Unidos, esta balanza comercial, con la economía recuperando, obviamente las importaciones van a crecer por encima de sus exportaciones, y obviamente al ser un país deficitario, eso lo que va a hacer es que el déficit comercial aumente. Entonces, estas dinámicas lo que nos hacen prever que vamos a camino a un 2021 en el cual vamos a tener mayor desequilibrio entre una China superavitaria y un Estados Unidos más deficitario, como vamos a ver más adelante. Acá un poco, no viene tanto al caso de la cuestión, pero lo tenía y se los quería mostrar. Era un poco cómo a veces se le da más importancia al trade war. Fue, obviamente, permítanme el recreo de la simplificación, porque acá no estamos viendo cómo golpea sector por sector, pero sí esto lo que marca es que cuando las políticas con cierto tinte, si quieren, no sé si populista, pero sí un poco más intervencionista, que a la hora de querer equilibrar las cuentas externas a partir del garrote, como fue esta guerra comercial, yo te compro, vos no me comprás, si no me comprás yo no te vendo, y cosas así. Fíjense que los resultados en el equilibrio general no brillaron un poco por su ausencia. Fíjense lo que es el comercio exterior de China contra Estados Unidos, qué es lo que pasó. Bueno, la guerra comercial le permitió a China, o por lo menos les golpeó a China en su saldo comercial. Fíjense cómo eso hizo que Estados Unidos, que representaba el 23% de sus compras, pasó a ser el 18%,
mientras que el destino de las exportaciones perdón, esto se lee al revés, el destino de sus importaciones prácticamente no se movió. En el caso de Estados Unidos es un poquito más claro. Fíjense cómo el hecho de que Estados Unidos redujo el saldo comercial, el déficit comercial con China, le generó también, al tener una economía con fuerte estímulo a la demanda, como lo que había hecho Trump, digamos, el déficit comercial con el resto del mundo aumentó. Entonces, en el equilibrio es poco lo que gana un país en materia de divisas, porque lo que le gana a uno se lo come otro país. Así que quizás, digamos, con esto no los quiero marear en el sentido de que simplemente quiero decir que cuando hablamos de estas miradas geopolíticas y políticas, si quieren, en cuanto a las relaciones internacionales, a nosotros lo que nos importa es ver hacia dónde van los dólares y qué país se queda con más dólares. Entonces, por lo menos en el core de la cuestión de acá, ni China dejó de tener menos superávit comercial, ni Estados Unidos redujo su déficit comercial producto de la guerra comercial, sino que son las dinámicas macro lo que mandan en este sentido. Pero bueno, más allá de esta cuestión, de este detalle, de este recreo que me tomé para explicarles eso, acá lo que vemos es, insisto, lo fundamental de esta charla, o por lo menos de este view, de por qué el dólar está debilitado. Y el dólar está debilitado básicamente porque Estados Unidos tiene una balanza en la cuenta corriente, es decir, cada vez más deficitaria. En términos de dólares, fíjense que no es tan fuerte como lo que era ya por el 2016, en el 2006. Esto es, fíjense, las barritas de color rosa. En el 2006 tenía un déficit de casi 824, bueno, estos son miles de millones de dólares, disculpen, ahí después lo corregimos, casi 6 puntos de producto. Y fíjense cómo China tenía un superávit en la cuenta corriente de 200.000 millones de dólares. Esto es un 8,4% del PBI. Tengan en cuenta ahora que prácticamente en términos de dólares, el superávit en la cuenta corriente de China es el mismo. Pero ¿qué pasa? Como en estos 15 años la economía creció, ese ratio de déficit en la cuenta corriente sobre producto me bajó al 2%. Entonces, en definitiva, mi view, o por lo menos digamos, lo que a mí me importa más es en términos de dólar hacia dónde van. Y fíjense que este año Estados Unidos va a haber aumentado su déficit en la cuenta corriente en un contexto en el cual China aumentó su superávit en la cuenta corriente, y lo mismo que Europa se mantuvo superavitario. Y acá le empezamos a tener una explicación a por qué el euro se está apreciando contra el dólar. Y fíjense cómo Europa, ya por la crisis del 2008, y cuando recuerden los PIGS, y que Grecia era deficitaria y que Alemania los bancaba a todos. Bueno, lo cierto es que Europa hizo ese ajuste, obviamente le costó años de crecimiento, le costó, digamos, el garrote les cayó, y básicamente con eso corrigieron sus cuentas externas. Y como Europa, de que hace una década atrás era prácticamente intrascendente en ese desequilibrio global, bueno, Europa ahora empieza a traccionar y empieza a ser, digamos, si bien es una tortuga en términos de crecimiento comparado con Estados Unidos, es el tío rico en el sentido de que es el que tiene un superávit externo bastante importante, en el cual, por una cuestión de la integración global también, fíjense cómo Europa agarra las esquirlas de la recuperación en China, porque básicamente China es un gran comprador de las exportaciones de Europa, sobre todo de Alemania. Entonces, cómo el hecho de que China empuje a Europa y al euro los hacen cada vez, digamos, hacen que Europa tenga más superávit comercial y hacen al euro más fuerte. Entonces, la otra cuestión que está detrás de este dólar débil es el resultado fiscal. Digamos, Estados Unidos es una economía que se recuperó rápido, pero le tiraron con todo en términos de estímulos fiscales para compensar el ciclo de caída del producto. Acá hasta mandaban cheques a las familias. Obviamente de las familias, parte de eso lo tomaron, parte de eso lo ahorraron, por eso vemos que las tasas de ahorro subieron tanto, pero lo cierto es que para Estados Unidos le dio con todo. Y fíjense que ahora el mercado, que a veces parece un poco más ortodoxo que otras veces,
pero ahora el mercado, no contento con eso, quiere evaluar que el plan de estímulo de Biden sea lo suficientemente benigno para no quebrar la recuperación. O sea, acá algunos dogmas, ¿viste? Se quedan en el camino con tal de que la ansiedad de la recuperación, bueno, provocados por la ansiedad que genera una recuperación, ¿no? Entonces, como que acá hay cierto, si quieren, ahí sí cierta exuberancia irracional en cuanto a los pedidos. Digamos, una economía que este año tuvo casi 20% de puntos de déficit, digamos, que el mercado esté presionando, o por lo menos vea con buenos ojos un nuevo plan de estímulo fiscal, claramente es como que tenemos que volver a escribir un poco los libros, y le da cierto crédito a esta nueva teoría monetaria moderna. Vamos a ver cuánto dura, en cuanto a que emitan todo lo que quieran, tengan todo el déficit que quieren. Total, tenemos a la Reserva Federal que nos va a proveer de esa liquidez y todos vamos a estar contentos. Esa es la historia que hoy se está vendiendo, pero es una historia que a la larga o a la corta, o por lo menos lo que el mercado va a empezar a ver, quizás más el timing no lo sabemos si lo va a ver este año, el año que viene o en 2022. Seguramente cuando el mercado necesite un justificativo para la corrección va a empezar a ver estos gráficos. Por un lado es la deuda pública. Fíjense cómo la deuda pública en Estados Unidos aumentó 20 puntos. Claramente, si hay déficit, hay deuda, y acá están las consecuencias. Y esto también le pone, digamos, como que encontramos la historia feliz de esto, en el sentido de que el hecho de que Estados Unidos tenga deuda tan fuerte y no tenga inflación, podemos seguir con tasas de interés bajas, que el crecimiento le gane estas tasas de interés, y esto le va a permitir a los países ir licuando esa deuda. Digamos, siempre que si los países crecen por encima de la tasa de interés, eso lo que va a permitir es que el producto, que la deuda en términos del producto se vaya achicando. De todas maneras, no quiere decir que esto tenga que irse, que la deuda tiene que volver a 80, pero sí la voluntad de que este camino alcista empiece a quebrar la tendencia. Entonces, cuando vemos el dato de inflación, la verdad que acá los bancos centrales están recontra cómodos, porque no solo eso, digamos, los bancos centrales, recuerden que en un contexto de deuda tan alta, el principal miedo que tienen es una deflación, porque como les dije, si tenemos deflación, el PBI nominal va a crecer mucho menos, y afrontar esos pagos de deuda va a ser mucho más oneroso. Entonces, un poco el primer objetivo que tenían las autoridades era que evitar esa deflación, en el caso del Banco Central Europeo con poco éxito, pero sí en el caso en el caso de Japón con poco éxito, en el caso de Alemania, o puse Alemania por no poner el euro, pero es básicamente lo mismo, también estamos en una inflación cero, y Estados Unidos acá con una inflación que, si bien salió de ese riesgo deflacionario que veíamos por abril, que allá prácticamente teníamos inflación cero, viene subiendo, pero por ahora no da la señal de que vayamos a un ciclo de inflación. Obviamente ya van a empezar a aparecer las notas de cuándo se va a despertar la inflación en el resto del mundo. Bueno, la tapa del The Economist de este mes va en busca de eso. Hoy por hoy parece un riesgo importante, un riesgo que va a haber que seguir, pero no que un riesgo que sea disparador de una corrección en el corto plazo. ¿Por qué? Básicamente, ¿cuál es la lectura? De que aumente la inflación, los bancos centrales para combatir esa inflación van a tener que subir las tasas de interés, y la suba de esa tasa de interés va a hacer que los gobiernos tengan que destinar más recursos al pago de una deuda cada vez más fuerte. Hoy por hoy fue todo en color de rosas, porque los gobiernos aumentaron su deuda al tiempo que bajaban mucho las tasas de interés, y eso hizo que en términos presupuestarios el peso de los servicios de la deuda de la mayoría de los países haya caído pese a la suba en el endeudamiento, lo cual esto es algo, si quieren, una linda carambola, o por lo menos qué lindo hubiese sido verlo esto en otras décadas para no haber sufrido tanto. Pero bueno, hoy estamos en ese escenario. Hoy una inflación en Estados Unidos del 1,2, que es lo que dio ayer, que el dato de noviembre,
Es un número muy cómodo para la Fed. Recuerden que la Fed tiene un objetivo del 2%, o sea que siguen teniendo un camino, un recorrido alcista esta inflación. Al mismo tiempo que el Banco Central Europeo no sabe qué hacer para inyectar, digamos, para tener más inflación. Hoy, esta semana también se se reunió el Banco Central Europeo y también dijo que va a seguir con estos planes de estímulo, pero todavía al euro no le hicieron cosquillas. Básicamente insisto con esto, es Estados Unidos lo que marca el ritmo de la economía global, y mientras Estados Unidos tenga tasas de inflación tan bajas, la Fed va a seguir en este camino muy bajo, muy cómodo de política monetaria, muy acomodaticia si quieren, y teniendo digamos, este contexto permite que, si quieren, el plan de estímulo fiscal sea menos restringido, y eso también mejora las expectativas de crecimiento. Entonces, con esto cierro el primer panorama global, en el cual obviamente somos optimistas, no vamos a ir en contra del consenso, o por lo menos nuestra visión es que, un poco reforzando el House View anterior, nosotros en el House View anterior habíamos recomendado el rebalanceo de carteras desde un catenacho, en el cual carteras muy defensivas, básicamente con mayor ponderación del oro, mayor ponderación de bonos, más seguros y demás, toda una estrategia más defensiva, a empezar a levantar la cabeza y hacia un juego bonito un poco más arriesgado en cuanto a la toma de armado de cartera, priorizando mucho más las acciones. Obviamente que las acciones, ahí nosotros habíamos marcado nuestras diferencias entre los sectores cíclicos y los sectores con valor. Digamos, obviamente los que fueron más castigados en 2021 van a ser los grandes beneficiados del año que viene, considerando que se mantiene este escenario de recuperación global. Es un buen escenario para las acciones. El hecho de que los mercados sigan en este modo eufórico, si quieren, que el dólar siga tan débil a nivel global y que China siga mostrando esta recuperación, claramente son los motores del crecimiento, y estos motores del crecimiento hacen que Europa se recupere y permiten un dato no menor, a lo cual vamos a entrar más adelante, que es las economías emergentes sean los grandes beneficiados del 2021. Claramente las economías emergentes son como un resorte, ¿no? Cuando la cosa va mal, estos derrapan, y cuando las cosas van bien, parece que ya resolvieron los problemas. Pero lo cierto es que en este combo de noticias, o en este combo del escenario, marcamos cómo las acciones y los bonos high yield de emergentes van a ser los grandes, si quieren, los grandes protagonistas, o los que más van a festejar. No tanto así el oro, ahí sí que no estamos como el resto de los colegas en cuanto a que son tan benévolos con el oro. Nosotros, por lo menos en caso particular, creo que no es... mientras la inflación siga estable, no veo cuánto el oro pueda seguir subiendo más que el resto de los commodities. Es que quede claro, con esto no digo que el oro vaya a caer de precio, sino como que hay alternativas mucho más, con mejores perspectivas de la que puede tener el oro. O sea, en términos relativos estoy hablando, para que se entienda. Entonces, ese es nuestro view global, o por lo menos, como les dije al principio, no es esta la bola de cristal, sino simplemente los que les quise marcar es cuáles son los factores que vamos a seguir teniendo en cuenta para ver si esto obliga a cierto cambio o rebalancear nuestras carteras, en el cual esto, lo que pasó en el último mes, refuerza el punto que tuvimos en el house de noviembre, en el cual ahí dimos por hecho un cambio de escenario global a partir de la vacuna. Obviamente están los riesgos, y que nobleza obliga, hay que decirlos y hay que establecerlos. Por un lado es, bueno, cuán exitosa va a ser la vacuna, y cuánto tiempo le va a dar a esta economía, que si bien Wall Street y los mercados parecen no darle bolilla a la ola de contagios y demás, cuán efectiva va a ser y cuán rápida va a ser la inmunización, como para dejar atrás definitivamente el COVID. Entonces, esto no es un tema menor, digamos.
Por suerte creemos en la ciencia, digamos, y creemos que si las pruebas fueron tan buenas, pueden tener ciertos tropiezos, como pasó, recuerdo en noviembre, con alguna falla que tenía una vacuna, enseguida se resolvió. Es decir, compramos ese view de que está la vacuna. Entonces, cualquier mala noticia, recuerden que esto es como que los mercados están en un nivel de euforia demasiado alta, y esto permite que cualquier mala noticia que se aleje de ese escenario puede generar correcciones más importantes. Por otro lado, también tenemos que ver qué pasa con Europa. Recuerden que la debilidad del dólar a nivel global, parte se le explica el euro, y esa explicación, si bien venía un poco por lo que les comenté del superávit en la cuenta corriente, producto de las mayores exportaciones a China de Europa, ojo que también Europa tiene sus tareas pendientes, ojo que Europa también puede, esa interrupción que tuvo en el crecimiento en el cuarto trimestre, puede deteriorar aún más las expectativas, y que el Banco Central Europeo se vea con la necesidad de aceitar un poco más esa bazuca monetaria, de inyectar más liquidez, y en esa guerra de feos con la Reserva Federal pueda generar que el euro se quiebre esa tendencia tan devaluatoria, tan al encarecimiento que tuvo recientemente. Por ahora, como les digo, no es el escenario base, pero ese riesgo va a seguir. Y por otro lado, tenemos que ver en Estados Unidos, digamos, en todos donde les marco el factor alcista, obviamente que detrás de eso también hay un escenario negativo con baja probabilidad, pero que va a haber que ir siguiéndolo. En el caso de Estados Unidos es este estímulo fiscal, cuán fuerte va a ser y qué grado de fortaleza va a tener esa recuperación. Y por otro lado vamos a tener que China, obviamente que si el mundo tropieza, esas exportaciones de China que tanto tenían, que tanto le estaban empujando, quizás eso interrumpa, y eso interrumpa la demanda de commodities, y volvamos al risk off que vimos en el segundo trimestre. Insisto, nuestro escenario global es positivo, es alentador, da la pauta de levantar un poquito la cabeza, y con estrategias un poco menos defensivas y más ofensivas, pero bueno, como nada está escrito y todo se va a ir viendo, esperemos que en el House View de enero podamos reafirmar estas impresiones. Pero bueno, como el mundo no termina acá, y a nosotros también les quería dar un panorama sobre la economía local. La economía local también juega su propio partido. ¿Y por qué digo esto? Porque la economía local está en un nivel de una alta tensión, lo titulé como para ver si se refleja el punto, pero básicamente para que no creamos que toda esta, digamos, parece que las únicas noticias que valen es si la brecha subió o bajó. Obviamente en el último mes tuvimos buenas noticias en cuanto a que se descomprimió la brecha, pero lejísimos estamos de que esto sea un cambio de tendencia, o por lo menos estar convencidos de que los problemas de fondo que acecharon a la economía se hayan resuelto. Por ahora no es nuestro escenario, y esto por eso la imagen que ahí pusimos al principio de ese hombre caminando en un precipicio haciendo malabares y equilibrio para no caerse. Obviamente que hay solución, pero dada la inestabilidad política que nos acostumbra Argentina, obliga a ser cautelosos y no tan optimistas como lo fuimos con el mundo. En principio, para ir marcando qué tenemos, obviamente este escenario internacional que tuvimos, o este rally en los mercados internacionales, obviamente nos favoreció. Fíjense cómo los dos canales de comunicación a nuestras cuentas externas con el comercio internacional, que son el tipo de cambio real contra todas las monedas, fíjense cómo el hecho de que el dólar se haya debilitado a nivel mundial permitió que esta línea, fíjense en el gráfico de la izquierda, esta línea fucsia o rosa, ya no sé qué color es, pero la más oscura, fíjense cómo cuando el dólar se apreció en el mundo, esto es en términos reales, o sea, no es tan la suba, lo que les quiero marcar es como el Banco Central se favorece de esta apreciación del dólar porque le compensa la inflación. Fíjense que en términos
del año, el tipo de cambio real multilateral, va a haber terminado prácticamente en los mismos niveles que en diciembre del año pasado, en lo cual, como siempre digo, esto no sabemos si es de equilibrio, pero sí marca que no es el escenario tan trágico como veíamos en abril. ¿Qué es lo que ayudó acá? Además del dólar, además del euro y además del yuan, bueno, claramente nuestra gran ayuda es el real brasileño, que fíjense que el real ya está en torno a los 5 reales, no sé ahora cuánto estará en estos momentos, pero se pegó un viajecito de casi 6 a 5, la verdad para nosotros es una buena noticia, porque ese de 6 a 5 también se da en un contexto de recuperación de la demanda de Brasil, que ojalá la podamos aprovechar. Digamos, no la estamos aprovechando y a ver, la estamos aprovechando, no la estamos aprovechando todo lo que podríamos aprovecharla, básicamente porque Argentina es un perdedor sistemático de mercados internacionales en materia de exportaciones. Entonces, obviamente que Brasil crezca para nosotros es importante, pero eso se ve condicionado a la pérdida constante de market share que tenemos como proveedor de Brasil. Pero digamos, el mercado también seguía por expectativas y que el real se aprecie es un indicador de que nos da aire, obviamente, y que si además de subir el real, suben los commodities, esto nos da un poco de aire para las cuentas externas, básicamente porque somos exportadores netos de materias primas y que suba el precio de las materias primas y de la soja en particular, esto le dan un upside o por lo menos permiten tener un mejor view de nuestras exportaciones, en el cual ahí va a haber que trazar si quieren, una espada en el medio de todo esto, que es cuál va a ser el impacto que tenga la sequía sobre la cosecha gruesa. De todas maneras, les adelanto que por más que tengamos una buena cosecha el año que viene, y por más que lleguemos a mayo sin devaluar, lejos está que esa mayor cosecha de soja resuelva el problema externo, que es lo que está quizás acá lo más importante que les quiero marcar. Entonces, tenemos suerte, pero, digamos, tampoco el mercado come vidrio. Fíjense cómo el ENVI de Argentina está en una situación de 1.400 puntos, es decir, con los bonos, esto es bonos rindiendo al 17%, claramente es un país, digamos, imposible que la economía pueda traccionar con estos niveles de riesgo país. Recuerden que un riesgo país importante, digamos, debería estar en menos de 600 como para que la economía arranque. Entonces arranque en serio, ¿no? No con antídotos, sino con un crecimiento genuino. Tuvimos un veranito hasta allá por 2017 y después a partir de entonces el riesgo país no paró de subir, pero bueno, el hecho es que este buen contexto el gobierno no lo está sabiendo aprovechar para bajar ese riesgo país porque existen un montón de factores que es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué no podemos aprovechar este buen contexto internacional? Porque bueno, hay tareas de fondo por hacer, hay muchas tareas de fondo. En principio tenemos tipos de cambio múltiples en Argentina, que si bien la brecha bajó, si bien no estamos en el escenario de pánico que teníamos hacia fines de octubre, seguimos con un nivel de brecha inmanejable en términos de perspectivas macroeconómicas. Obviamente que ahí cuando uno hace el ejercicio de, bueno, ¿cuánto sería el tipo de cambio real de Argentina si llevase el dólar a lo que evalúa el contado con liquidación o los demás tipos de cambio? Obviamente estaríamos en el mejor de los mundos en cuanto a competitividad, pero sabemos que esto es solamente un indicio, digamos, porque básicamente con un tipo de cambio real, digamos, la dificultad que va a tener el gobierno es hacer esa corrección de la brecha sin crisis. Y creo que acá es lo más importante que quiero marcar, es que el objetivo del gobierno es evitar cualquier tipo de crisis. No, a diferencia del mundo en el cual les hablé de Catenacho a Yogo Bonito, el gobierno no quiere saber nada con Yogo Bonito y lo que estamos es un plan de aguante que lo va a dar hasta lo que tenga que dar. No hay perspectivas de un Yogo Bonito en la Argentina por los próximos años. Esto va a ser una economía de dientes apretados todo el tiempo, básicamente porque los desequilibrios son tan difíciles de resolver, o por lo menos se requieren tantas condiciones para que esto ocurra, que no es lo que vemos en el corto plazo. Entonces, como no sabemos, como no tenemos buenas perspectivas en cuanto a que se resuelvan los problemas de fondo, tenemos que estar contando la caja todo el tiempo.
Entonces, para contar la caja más importante que tenemos ahora es que faltan dólares. Uno podría decir pese o por el cepo, digamos, nunca si tenemos cepo vamos a poder recuperar reservas en manera sistemática. Yo la vez pasada les había mostrado, o en alguna otra charla que tuvimos, es que cada vez que tuvimos cepo, las reservas caen. Esta no es la excepción. Fíjense en el gráfico de la izquierda cómo el principal problema que está teniendo el gobierno es que se le agotó el saldo comercial. Fíjense lo que fueron septiembre y octubre, un saldo comercial prácticamente nulo, esto es liquidado, y si no tenemos saldo comercial, básicamente porque las exportaciones se vienen a pique y las importaciones en un contexto de brecha tienen ese estímulo a la suba, se agotó y no alcanza para cubrir las demás cuentas, la otra demanda del mercado cambiario que viene por la cuenta de servicios, que viene por los pagos de deuda y viene también por el dólar ahorro, que si bien lo bajó, son 200 millones de dólares al mes que el gobierno tiene que, o el central tiene que ir abasteciendo. ¿Qué es lo que pasó en noviembre y por qué parte de esa moderación en la caída de reservas? Y bueno, que cayó el cepo mucho más agudo. O sea, lo que vamos a ver de acá a los próximos meses, en un contexto de que el gobierno no quiere generar un salto discreto del tipo de cambio, lo que sí va a ser discreto es en la demanda, en la provisión de divisas al sector privado. Entonces acá lo que vamos a tener van a ser un mercado cambiario mucho más sucio en cuanto a las operaciones, permítanme ese lenguaje, pero es lo que quiero marcar. El gobierno es la cuentita de todos los meses, no podemos perder más de 500 millones de dólares por mes, básicamente por lo que le estoy mostrando en el gráfico de la derecha. Reservas internacionales que cayeron, que quizás cuando uno mira las brutas estamos en niveles de 38.000, no es malo, pero cuando vemos las reservas netas, que es la línea rosa, estamos en apenas 3.000 millones de dólares, un poquito más con la suba reciente. Es decir, el horno no está para bollos en materia de dólares y el Banco Central los tiene que cuidar como sea. Entonces, para cuidarlo como sea, y dado que no vienen exportaciones, porque vienen cayendo al 20% todas, fíjense también cómo el mercado también a veces hace esas lecturas de decir, bueno, en diciembre viene el trigo y va a aumentar la liquidación de las cerealeras. Bueno, no es lo que está pasando, estamos teniendo el trigo, pero sin embargo la liquidación de las cerealeras está siendo un 20% más, es inferior a la que fue en noviembre. Entonces, ¿por qué? Porque entra el trigo, pero se nos va la soja y el maíz que quedaban. Entonces, con esto le digo, tengan cuidado a veces cuando con esas miradas simplistas de que, bueno, viene el trigo, después viene a partir de abril, empieza a entrar la soja y el mercado recibe esta bocanada de dólares que le permiten corregir las cosas. No va a ser así, va a ser un día a día, por eso en Argentina siempre las carteras que vayamos armando siempre tienen que estar ultra defensivas, ultra de corto plazo, porque el nivel de tensión y de equilibrio es bastante complejo y este nivel también obliga a no tomar decisiones, no jugársela por ninguno de los escenarios, básicamente porque las probabilidades de cada uno son bastante, digamos, no con mucha seguridad podemos decir que este problema se resuelva. Entonces ahí entra en claro por qué la diversificación. Entonces, nos faltan muchos dólares y nos sobran muchos pesos. Y acá va a venir el problema para los próximos meses y por eso después voy a entrar a la recomendación de las carteras. El principal problema que tiene la economía hoy, digamos que si bien que no se ve porque parece que para que haya estallido tenemos que hablar de gente robando en los supermercados, pero sí estamos con un nivel de inflación de un piso del 3% mensual. Bueno, básicamente lo que pasó desde mi punto de vista es esta enorme inyección monetaria que tuvo Argentina, producto de la pandemia, producto de un déficit fiscal, pónganle la causa que quieran, culpen a la pandemia, culpen a la cuarentena, lo que quieran. Lo cierto es que para financiar ese enorme déficit fiscal, Argentina tuvo que emitir exceso de moneda, en el cual, fíjense, el M2 privado, que esto sería históricamente, si uno hace una serie del M2 privado desde 1970, es el mejor indicador de la presión sobre los precios, ya crece al 72%, en lo que va del año creció un 72%. Como ustedes ven ahí en el gráfico de la derecha, ahí ven el incremento mensual, cómo esa fuerte suba que tuvo los agregados monetarios se dio en pleno
en plena cuarentena, en el cual, bueno, recuerden que ahí la economía cayó al 20% y demás. Ahí tenemos el mayor problema que todavía el gobierno no lo absorbió, digamos. Estos pesos están en la calle, están en las cajas de ahorro, están en las cuentas corrientes de las empresas y de las familias, y eso, a medida que se empiece a normalizar la economía, va a empezar a encontrar destino. Si el destino son los bienes, va a tener problemas sobre los precios. Y si no encuentra destino en los bienes, va a ir al dólar. Y ahí está nuestra principal preocupación, que es hacia dónde van a ir el tipo de cambio y hacia dónde van a ir, dónde va a ir la inflación. Y después el otro factor que vamos a tener en cuenta es cómo va a reaccionar el Banco Central a este esquema. Es decir, va a mostrar su hilacha en cuanto a que una aceleración inflacionaria obliga a subir las tasas de manera más agresiva, o cree que las tasas de interés son inoperantes a la hora de bajar la inflación. Por ahora la tuvo fácil, permítame, la tuvo fácil entre comillas, no quiero subestimar el costo, pero la tuvo fácil en el sentido de que la inflación en el periodo de abril a julio fue relativamente baja. Fíjense ahí en el gráfico de la izquierda, ustedes ven cómo la inflación, esto en términos anualizados, la inflación estaba al 20%, y cómo a medida que la economía se empezó a recuperar, la inflación empieza a tomar envión. Fíjense, el dato de octubre fue del 3,8%, eso es una inflación anualizada del 56%, con la inflación core subiendo, digamos. Y acá, ¿qué es lo que también vemos? Que así como nos faltan dólares y nos sobran pesos, también hay muchos precios que faltan ajustar, y que no sabemos cuándo el gobierno va a decidir liberarlos, pero acá tenemos, fíjense el gráfico de la derecha, esto es la relación que hay entre precios, la core y los bienes y los regulados, esto es el piso sobre las tarifas de servicios públicos sin ajustar, entonces hace que Argentina vuelva a cometer ese error de atraso de tarifas, y que cuando lo tenga que resolver, eso va a hacer que la inflación tenga otro impulso a través de la suba de tarifas, sinónimo que yo de cara dura solamente lo titulé como el proceso de tariflación, como la aceleración en los ajustes de tarifas me provoca aceleración inflacionaria. Pero bueno, eso es un poco la dinámica que vamos a ver de los precios, por eso estamos preocupados por los precios, por eso somos digamos, seguir al SER y todas estas carteras que ajustan por IPC. Y después, bueno, simplemente acá para marcarles el otro desafío que tiene el gobierno. Yo les comenté que era el desafío de la falta de dólares, el desafío del sobrante de pesos, y acá tenemos un poco la madre del borrego en cuanto a esa a ese sobrante de pesos, que es el enorme déficit fiscal que va a tener que tiene Argentina este año, y que va a tener que resolver el año que viene. Entonces ahí incorporamos un tercer elemento, o un cuarto, que es, bueno, ¿cómo va a ser Argentina para tener una política de ajuste en plena contienda electoral, y que ese ajuste, por más fuerte que sea, vamos a tener un déficit, en el mejor de los casos, de déficit primario de 4 puntos del producto, principalmente porque hay dinámicas que por más que el gobierno quiera mostrar esta licuación de jubilaciones y demás, las tarifas, las transferencias a provincias, tenemos un montón de gastos que todavía estuvieron un poco opacados en el contexto de pandemia, que el año que viene van a empezar a dispararse. ¿Y cómo va a ser el gobierno para financiar esos 4 puntos de déficit primario, que no sea a partir del Banco Central y con una agenda de organismos internacionales que, en el mejor de los casos, lo que podemos tener es, bueno, por lo menos que nos refinancien los vencimientos del año que viene? O sea, difícilmente, ojalá el gobierno logre en este sentido un acuerdo con organismos internacionales y lograr financiamiento neto. ¿Qué pasa? Los acuerdos con organismos internacionales no vienen solos, no vienen con un viaje a Washington, sino que vienen con programas. Y ahí está también nuestra perspectiva, en que en un escenario de acuerdo con organismos internacionales, ineludiblemente va a estar sobre la mesa un ajuste del tipo de cambio oficial. Entonces, un poco ya terminando, para ir cerrando esta conversación, fíjense acá los que tenemos
lo que está mirando el mercado, ¿no? El mercado, el mercado no por lo que está en los precios de los bonos, sino por lo que está en las estimaciones de relevamiento de expectativas que hace el Banco Central, que lo cual llamémosle mercado a 42 consultoras que participan. Y acá vemos cómo esta carrera que ven los analistas en cuanto a que la inflación se va a ir acelerando y el tipo de cambio también, este crowing peg que haga un poquito más agresivo el Banco Central, pero en ningún momento va a ser de salto discreto el tipo de cambio. Y eso es importante un poco que nuestras expectativas es que este escenario es, le doy una probabilidad no tan alta de cumplirse, porque creo que la tensión cambiaria que les marqué anteriormente podrían hacer que en algún momento el gobierno, en su sano juicio, podría acelerar un poquito más rápido la devaluación del tipo de cambio oficial. Obviamente que es el escenario que no quiere el gobierno quiere estabilidad del tipo de cambio de manera de orientar las expectativas digamos, obviamente en Argentina sube el tipo de cambio y las expectativas se vienen a pique, y eso es lo que el gobierno quiere evitar en un contexto social, insisto, muy frágil, ¿no? Pobreza del 50% y hay que manejarla, ¿no? Entonces, quizás el gobierno, como les dije antes, el objetivo no es un show bonito, sino solamente no explotar. Y si el año que viene, para que desde este escenario la economía en lugar de crecer al 4 o 5 tenga que crecer al 2, imagino que lo podría hacer. Entonces ahí vamos a estar en nuestra duda si el gobierno intenta una salida más elegante, con un crecimiento más fuerte, o en definitiva empieza a hacer las correcciones de fondo para tener el apoyo de organismos internacionales, y esas correcciones de fondo implican cierto ajuste en la brecha y por ende de la inflación, de la brecha y del tipo de cambio. Entonces, más allá de lo que pensemos nosotros, lo que está mirando el mercado, desde el más optimista hasta el más pesimista, es que el tipo de cambio el año que viene va a ser un 52% más alto al de este año, el que el IPC va a tener una inflación del 50%, 20 puntos más de lo que está establecido en el presupuesto, y con tasas de interés que el mercado, o por lo menos los analistas, no están viendo esa ortodoxia del Banco Central en la cual las tasas las dejan ahí en un tercer plano. Entonces, eso es en cuanto a las cuestiones de renta fija. Y después acá un gráfico que acá entre Juan y Camilo nos proveen, que es si algún arriesgado quiere jugar con el Merval, todo indica que el Merval hoy por hoy, más allá de todo el lío, toda la tensión que nosotros vemos, y yo les marqué acá en esta presentación, es como que el Merval está por demás castigado. Y eso obliga a que con los niveles, fíjense, obviamente, a medida que sube el riesgo país, el Merval ajusta y viceversa. Pero, digamos, esta baja que tuvo el riesgo país no se condijo con una suba del Merval. Por eso ustedes ahí ven en el gráfico de la derecha que el nivel, para este nivel de riesgo país de 1.500 puntos, hoy el Merval debería, en lugar de valer menos de $400, debería estar más cerca de los 800, bueno, en $650. Esto es el punto que queríamos marcar, en el sentido de que si alguno de ustedes tiene una visión un poco más de que el gobierno la va llevando, la va piloteando con si bien con una economía que crece un poco menos, pero por lo menos no descarrila, obviamente que el Merval, con todos sus riesgos y toda su volatilidad, va a ser una buena elección. Entonces, con esto ya vamos terminando y vamos con nuestras conclusiones de este House View local, en cuanto a que obviamente continúa la tensión cambiaria con pocas reservas, con inflación tomando envión y un clima político enrarecido por las reformas, no tanto por clima político entre oficialismo y oposición, sino también dentro del propio seno del oficialismo, cómo plantean esas reformas, en el cual el mercado, todos los agentes somos espectadores de ese debate, y ese debate es importante para nosotros porque ahí vamos a ver qué sostenibilidad tiene el ajuste fiscal del año que viene. ¿Por qué? Porque si no tiene credibilidad ese ajuste fiscal, se va a financiar prácticamente con emisión monetaria,
y esa emisión monetaria es lo que va a hacer generar ese riesgo de que la inflación, en lugar de ser del 50, sea del 60 o del 70%. Entonces, dicho todo esto, nuestro escenario base apunta a una aceleración en el tipo de cambio oficial, una aceleración en la inflación, y dado esto, creemos que siguen siendo lo más recomendado tener instrumentos indexados y las carteras con CDR, como les marcamos todas las semanas, porque ahí tendríamos el doble beneficio de manejar el riesgo cambiario local y aprovechar un poco el buen clima que se puede dar a nivel internacional. Así que bueno, amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Toda crítica es bienvenida. No sé si voy a ver si tienen algunas preguntas y a ver si las puedo responder. Así que, a ver si tengo... Bueno, no las estoy viendo por acá. Perdonen, a ver. Ignacio que me pregunta qué dólar tomamos. Bueno, esto es dólar contado con liquidación. Ese gráfico que les mostré del Merval era con el contado, obviamente, con el tipo de cambio no oficial. La brecha entre el MEP y el oficial se va a achicar. Mirá, en diciembre probablemente tengamos este veranito que estamos viendo ahora, pero claramente, digamos, nuestra perspectiva es que la brecha está en un hot sale. Hoy por hoy, creemos que la brecha va a ir tomando envión una vez que se empiece a terminar el efecto fin de año. Ojalá nos equivoquemos, pero hoy por hoy nuestro escenario es ese, que la brecha hoy está en un nivel, en un piso, más que en una tendencia a la baja continua. Bueno, ya nos hemos pasado un poco del tiempo. Les quería agradecer nuevamente por haber participado y cualquier consulta que tengan, estamos con los canales abiertos para resolverlas. Y bueno, les deseo muy felices fiestas y que arranquen un 2021 con mucho más fuerza después de este olvidable 2020. Muchas gracias.